Que en Nueva York la profesora Elizabeth Rengifo y su familia y su grupo de compañeras educadoras en Queens y en Jackson Heights nos ven cada sábado. Un saludo muy fraternal para ellas, igualmente para los amigos de la costa caribe, allá el doctor Eduardo Cantillo, su hermano, importante investigador, dedicado al aspecto social. Saludo para él. Igualmente saludamos a esos amigos que en Buenos Aires, en Ecuador, también nos están observando, y queremos destacar el viaje del dirigente sindical de Sintra en Cali, Jorge Iván Vélez, quien de las enseñanzas de los trabajadores de las empresas municipales de Montevideo van a sacar grandes lecciones y enseñanzas para hacer realidad lo que ya se denomina la desmunicipalización de los servicios públicos, es decir, regresar lo privado a lo público. Está demostrado que el neoliberalismo es un verdadero fracaso, a pesar de que todavía hay incluso candidato presidencial que pretende continuar esa política neoliberal salvaje que lo único que ha permitido es la concentración de la riqueza. Bien, no podemos iniciar el programa sin lamentar desafortunadamente el fallecimiento de los colegas ecuatorianos periodistas en hechos que deben aclararse por la veracidad, la objetividad del periodismo. Es lamentable y Decisiones lamenta profundamente el fallecimiento de esos colegas del periodismo ecuatoriano. También queremos mandarle sentidas condolencias al compañero William Muñoz, que en las horas de la madrugada su señora madre falleció en una intervención quirúrgica. Para él, sentidas condolencias. Pues bien, vamos a iniciar nuestro panorama cultural mostrando una propuesta de lo que será el Centro de Memoria Histórica Regional para el suroccidente colombiano. Con ustedes entonces la sección de ese panorama cultural. Queremos contarle a toda la ciudadanía de Santiago de Cali que estamos avanzando en la conformación de nuestro Museo Regional de Memoria y Reconciliación. Esta es una apuesta por restablecer la memoria de una región como la nuestra, como el suroccidente colombiano. Como caleños tenemos una responsabilidad muy grande. Queremos contarles que tenemos abierto desde el 15 de marzo el concurso público para garantizar los diseños, la instalación y la adecuación del lugar que tendrá o donde será la sede de esta propuesta y de este, digamos, espacio de ciudad que es para el bien de todos, para recordar aquello que ha pasado, que hemos vivido como ciudad, como región y como país y que no podemos olvidar. Las inscripciones están abiertas en la página de la Alcaldía de Santiago de Cali, están abiertas en la página de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. Invitamos a todos los proponentes a que participen. Esta es una apuesta de ciudad y ojalá podamos contar con muchas ofertas y oferentes que nos garanticen que este espacio realmente se convierta en una retribución y una reparación integral a todas las víctimas que residen en nuestra ciudad y que hacen parte de nuestra región pacífica. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali. Sí, es una propuesta ciudadana muy importante, ¿no? Que desde el gobierno se pretenda con grupos de derechos humanos recoger esa historia que constituye la memoria de la región, ¿no? Y así debe ser. Bueno, y hay un evento importantísimo que no podemos pasar desapercibido, es el Filbo, la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Sabemos que el país invitado es Argentina, pero hagamos una reseña histórica de este gran evento internacional que se realiza en Bogotá próximamente.
Todo comenzó el 10 de octubre de 1936, con la inauguración de una feria del libro popular dada por el jurista y político colombiano Jorge Eliezer Gaitán. Que se desborda como un río. No obstante, y según cifras oficiales, la primera feria del libro se llevó a cabo en la década del 60, con una muestra del libro popular que, según Enrique González, presidente de la Cámara Colombiana del Libro, viene más ligado a lo que hoy en día es la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Pero fue hasta 1988 que se inauguró oficialmente la Filbo, exactamente en el cumpleaños número 450 de Bogotá, con la asistencia de 26 escritores internacionales, 300 colombianos y 150 expositores. Hoy en día la Feria del Libro en Bogotá es todo un acontecimiento que el público espera con ansia y ha crecido a tal magnitud que este año se sobrepasaron los 500.000 visitantes, los cuales disfrutaron de 1.240 eventos, más de 150.000 obras literarias en 23 pabellones y con la compañía de 300 autores nacionales e internacionales. Esto fue un trabajo de Catalina Vargas para Periodismo Digital. Y el país invitado este año es Argentina. Por eso queremos rendirle un homenaje a uno de los grandes escritores, además de que fue un eminente matemático, físico y matemático, doctor en estas disciplinas, pero fundamentalmente un defensor de derechos humanos. Realmente es inmerecido que no le hayan concedido este premio a este luchador por la causa de los derechos humanos, Ernesto Sábato. Sobre el hombre de nuestro tiempo y sobre lo que debe ser el planteamiento de la actitud del hombre ante el reto de la época. Sí, efectivamente, todo lo que yo he escrito, tanto en la novela como en el ensayo, es a propósito de la crisis del hombre de hoy, en cuya crisis yo he participado carnalmente, porque viví, como le digo, a la ciencia, hasta las fronteras mismas. Yo terminé mis estudios en París, volví a la Argentina y enseñé, hice trabajos de radiaciones atómicas y enseñé teoría de Einstein, teoría de la relatividad en los cursos del doctorado. Así que llegué hasta las fronteras de la ciencia y me aterró. Yo estaba en París cuando la escisión del átomo de uranio, en el año 38, acontecimiento histórico que dividió a la humanidad en dos, puesto que de ahí salió la bomba atómica. Me aterró, filosóficamente hablando, este momento. Ahí es cuando empecé a comprender que la física iba a dominar el mundo y que la tecnología iba a arrasar con el hombre. Esto comenzó en el Renacimiento con la ciencia positiva. La ciencia positiva y la técnica permitió al hombre esta aventura prometeica, la conquista del mundo y la conquista de las cosas, el mundo natural, el mundo externo, pero a un precio paradójico y trágico. El hombre conquistó el mundo de las cosas, pero con un gran riesgo para su alma, ha terminado por cosificarse. Él mismo se transformó en cosa. En las civilizaciones más avanzadas, técnicamente más avanzadas, como la norteamericana y como la rusa, ahí se ve palmariamente. Los jóvenes norteamericanos no se han sublevado por mejores salarios, y esto prueba que la crisis nuestra es una crisis espiritual y no económica. Se sublevaron contra el mundo tecnológico y tecnolátrico, la idolatría de la técnica. Contra eso tenemos que reaccionar. En esa época yo empecé a pensar mucho en esto, y creí, y lo sigo creyendo, que el arte, de todas las actividades del espíritu humano, es la única que permite no solo la expresión de esta crisis total del hombre del siglo XX, porque es una crisis total, sino tal vez la única o una de las dos posibilidades de salvación del hombre. Porque en el arte el hombre está totalmente. La novela, por ejemplo, tiene ideas, eso pertenece al mundo racional, como la ciencia, como la filosofía. Pero en el otro extremo tiene símbolos, mitos, pasiones, y el hombre es la totalidad, esa integridad. Así que la novela, particularmente la novela,
es la que permite a la vez la expresión de la crisis y una de las tentativas de la salvación del hombre en esta crisis. Eso lo creí desde el comienzo, en aquella época, pero lo he ido confirmando con los años. Cada vez más creo en eso. Y ahora el mundo ya está, la crisis está a la vista, el desastre ecológico, la destrucción del hombre. Bueno, y esta exposición y reflexión de sábado es lo que explica esa crisis que hoy se está presentando entre las grandes potencias, que han concentrado de manera ilimitada la riqueza, generando pobreza, destrucción, y el ser humano ha pasado a un segundo orden. Bueno, el día lunes va a haber un evento muy importante en la Biblioteca Departamental. Veamos el anuncio y desde ya los estamos invitando a todos, ¿no? Se llama Encuentro de Amor Eficaz, víctimas o sobrevivientes, ¿no? Aquí participa no solo el Comité Permanente de Derechos Humanos, el MOVICE, agremiaciones de víctimas del conflicto armado, pero lo importante es que se haga un punto de reflexión para encarar el posconflicto y lo que se viene ahora con un nuevo enfoque de gobierno y desde luego cómo se va a resolver o a reafirmar el proceso de paz y el acuerdo de La Habana. Están todos invitados, no olviden, Biblioteca Departamental, próximo lunes a partir de las 6 de la tarde. Bueno, y pasamos de esta manera a nuestro panorama internacional con una noticia que tiene que ver con la reacción de los jóvenes y niños frente a la posesión de armas, que con esa doble moral de Trump impulsa a consumir armas, a tenerlas, pero los jóvenes que sienten la amenaza manifiestan su reacción. Humanos de poca fe. Los jóvenes sí pueden presionar a los poderosos. No, no es un cliché. Un poquito. Cliché es decir en una entrevista de trabajo que uno es multitask, cuando en realidad es incapaz de cocinarse el huevo y el café al mismo tiempo. Aprovechemos que Donald Trump viene a Colombia para ver cómo un grupo de niños y niñas de su país los tienen a él y a sus partidarios agarrados del techo, porque no se aguantan más ese cultico ridículo que hay en Estados Unidos hacia las armas. Veamos. Todo empezó el 14 de febrero cuando un peladito de 19 años entró armado con un rifle semiautomático a una escuela secundaria. Porque eso es normal. A ver, que empacó en la maleta el lápiz, el chocorramo, el cuaderno, un rifle semiautomático, y mató a 17 personas y dejó a otras 17 heridas. Fue horroroso. Pero en Estados Unidos es pan de cada día, o bacon de cada día, o una Royal with cheese del día. Pero bueno, otro día hablaremos de hamburguesas. Solo en lo que va de 2018 ha habido 28 tiroteos en escuelas de Estados Unidos. Más de 3.000 personas han muerto, la misma cantidad que hubo en los atentados a las Torres Gemelas. Imaginen esto, Estados Unidos, que está acostumbrado a pensar que sus problemas vienen de afuera, se acaban de dar cuenta que el desastre lo tienen adentro. Escuché Venezuela, ¿alguien dijo Venezuela? Todo eso pasa porque Estados Unidos está plagado de armas. Hay más de 265 millones en todo el país. En promedio hay un arma por cada adulto estadounidense. Y pues cada tanto alguien se aburre y decide usarla. Después de la tragedia empieza un círculo vicioso frustrante. Decenas de personas lloran, los noticieros las graban, los políticos de izquierda piden controlar el mercado de las armas, la derecha responde que el problema no son las armas, y la NRA, que es la asociación que defiende el uso de las armas, pone a sus títeres en el Congreso a hablar bien de las armas en todos lados. Al final se les olvida todo, a la colombiana, y la segunda enmienda de la Constitución, que le permite a todos los americanos tener armas, queda igualitica. Ni siquiera el expresidente Barack Obama, que lloró en televisión después de un tiroteo, logró hacer algo. Every time I think about those kids, it gets me mad. Nosotros sospechamos que Obama también lloró porque los republicanos no paran de vomitar estupidez. Después del tiroteo del que les venimos hablando, estos genios salieron a decir cosas como esta. Rick Santorum, ex senador del Partido Republicano, dijo que los niños sobrevivientes que están marchando deberían tomar clases de resucitación cardiopulmonar en vez de sentarse a esperar que otros resuelvan sus problemas. ¿Sus problemas? Claro, es que tener acné en la cara es lo mismo que un cabrón entrando a tu colegio y matando a tus compañeros. Gajes de la preadolescencia. You moron. El superintendente del distrito escolar Blue Mountain dijo que le dimos a cada salón un balde lleno de piedras. Así, si un intruso armado intenta entrar, lo van a recibir estudiantes que van a apedrearlo. El
presentador de un programa de televisión auspiciado por la NRA dijo que nadie sabría el nombre de los adolescentes que sobrevivieron a la matanza si sus compañeros de clase siguieran vivos. Sí, querido, ese es el punto. Brillante. Pero esperen que hay más. Si pensaban que Donald Trump iba a pasar invicto, ¿en qué mundo vive? Recién pasó la tragedia, Trump dijo que su país debía enfrentar el difícil tema de la salud mental. Atención, no de las armas, de la salud mental. Esa es la solución más fácil y cruel, decir que los asesinos son enfermos mentales, que además de mezquino es falso. ¿Por qué en todos los países del mundo hay enfermos mentales y solo en Estados Unidos se matan con tanto entusiasmo? Además, un estudio encontró que solo el 20% de las masacres en Estados Unidos están ligadas a personas con enfermedades mentales. ¿Qué hacemos con el otro 80%, querido Mr. Peluquín? Y no contento con eso, después la agarró contra los videojuegos, que es que son muy violentos y pervierten a nuestra infancia. Pero la misma pregunta, ¿por qué en todo el mundo jugamos y solo en Estados Unidos hay masacres de este tipo? Finalmente, la NRA, que se ha encargado de darles plata a todos estos políticos pro armas que salen a decir bobadas, está haciendo lo mismo que ciertos políticos de la campaña presidencial de Colombia: meter miedo. Después de la masacre compró anuncios a lo loco en YouTube para gritar: ¡nos van a quitar nuestras armas! Pero eso no es cierto. La mayoría de estadounidenses, sin importar si son republicanos o demócratas, están de acuerdo en que toca meterles mano a las armas. Listo, no eliminen la segunda enmienda, pero póngale algunas condiciones para que no se consiga un arma en minutos. En otros países decentes conseguir un arma tarda entre un mes y un año. Pero bueno, la buena noticia es que todo ese ruido desesperado está cayendo en oídos sordos. En la marcha organizada por los sobrevivientes de Parkland se vio a un montón de jóvenes con 18 años apenas cumplidos registrándose para votar. La tienen clara. Quieren derrotar en las urnas a los adultos que llevan demasiados años sacando excusas pendejas para no hacer nada con el problema de las armas. Ese día, Emma González, otra de las sobrevivientes de Parkland, aprovechó su audiencia de más de 500,000 de personas en Washington para dar su discurso. En el podio estuvo en silencio durante 6 minutos y 20 segundos, el tiempo que duró la masacre que se llevó a sus compañeros de colegio. 6 minutes and about 20 seconds. In a little over 6 minutes, 17 of our friends were taken from us, 15 were injured, and everyone, absolutely everyone, in the Douglas community was forever altered. Por eso la derecha a favor de las armas está aterrorizada. Su estupidez no puede competirle a la elegancia de una causa justa, ni combatir la amenaza de unos jóvenes comprometidos a solucionar sus problemas en las urnas. A ver si en Colombia aprendemos también. Make America Great Again. Oigan, les preguntamos si querían que hiciéramos otra Puya Responde y ustedes nos dijeron que sí. Entonces, por favor, en los comentarios de este video déjennos sus preguntas y pronto las contestaré. Y suscríbanse en la campanita para que les lleguen los videos. Bueno, y ese es el aporte de la Puya como periodismo alternativo. Precisamente Decisiones es eso, un programa de periodismo alternativo. Bien, y mientras preparábamos un informe sobre Siria, Trump, en su delirio de grandeza, amenazaba y efectivamente llevó a cabo el lanzamiento de misiles. Lo que no ha dicho es que de 15 misiles que lanzó, 12 fueron destruidos en el aire, lo que significa en la práctica una derrota militar para Estados Unidos y lamentablemente el gobierno de Francia e Inglaterra. Veamos este informe sobre Siria. Cuando uno ve imágenes como estas en una película, se aterroriza y quiere castigar a los autores del ataque. Cuando las ve en un noticiario, primero no cree lo que ven sus ojos y después tiene la misma reacción. Exige justicia. Hay que ayudar a las víctimas, investigar el caso, determinar los culpables y castigarlos. Pero a veces la justicia se demora demasiado y se pierde el momento dramático. Por esto, los estadounidenses, que entienden mucho de guiones y de cine, dicen que hay que actuar ya. Y claro, para actuar hay que encontrar un culpable con rapidez. Muchos muertos, incluyendo mujeres y niños, en un absurdo ataque químico en Siria. El área de atrocidades está bloqueada y rodeada por el ejército sirio, por lo que es completamente inaccesible para el mundo exterior. El presidente Putin, Rusia e Irán son responsables de respaldar al animal de Assad, un alto precio que pagar.
Por lo visto, Donald Trump se emocionó mucho con este video. A propósito, ¿de dónde ha salido esta grabación? La divulgó la organización Cascos Blancos, que en varias ocasiones fue acusada de falsificar materiales y cooperar con los terroristas en Siria. Their video footage actually contains children that have been recycled in different reports. The white helmets purport to be neutral, yet they can be found carrying guns and standing in the dead bodies of Syrian soldiers. ¿No sería lógico por lo menos verificar la autenticidad de este polémico video? Yo no afirmo que el video de Duma sea un fake y que esta agresión no se haya producido, pero hay gente en el terreno que sí lo asegura. Hay expertos que sí declaran que no hay ninguna prueba de que tuviera lugar un ataque con sustancias químicas. ¿No sería lógico por lo menos investigar si se produjo antes de intervenir militarmente en un país soberano? No, parece que esto no está en el guión americano. Bueno, y justamente hace 16 años se intentó capturar y sacar del poder al presidente Hugo Chávez de Venezuela, la República Bolivariana. Veamos este informe, que hace 16 años el pueblo soberano de Venezuela recuperó para la democracia de ese país la presencia de Hugo Chávez. 13 de abril, hoy se cumplen 16 años del retorno del expresidente Hugo Chávez al poder tras el golpe de Estado impulsado por algunos sectores de la derecha venezolana. Vamos a recordarlo. El pueblo, clamando por el regreso del presidente Chávez, avanza hacia el Palacio de Miraflores desafiando la represión de la Policía Metropolitana y grupos paramilitares bajo las órdenes del golpismo de derecha. Las Fuerzas Armadas Nacionales desconocen el gobierno de facto de Pedro Carmona y se oponen a la supresión de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999 por voto popular. Mientras la Guardia de Honor toma el Palacio de Miraflores y detiene a algunos golpistas, miles de venezolanos ponen rumbo a la sede de gobierno para exigir el retorno del único presidente que reconocen y quieren. La Guardia de Honor abre el acceso para que el pueblo y ministros ingresen al recinto. El vicepresidente, Diosdado Cabello, es juramentado por el jefe del Parlamento, William Lara, como presidente transitorio de la República Bolivariana de Venezuela para restablecer el orden constitucional a la espera del presidente de la República elegido por millones de ciudadanos. Los medios privados no transmiten nada de lo que está pasando y una vez más silencian la voz del pueblo. Medios comunitarios y algunos internacionales son los únicos que rompen el cerco informativo. En la madrugada del 14 de abril, un dispositivo de búsqueda rescata al presidente Hugo Chávez, quien regresa a Miraflores, donde el pueblo y las Fuerzas Armadas le esperan. Por largas horas han permanecido firmes, exigiendo la restitución del orden democrático. Con su regreso a la presidencia del país, se restituyen todos los cargos y se reactiva la vigencia de la Constitución que todos los venezolanos decidieron en consulta popular, libre y democrática. Bueno, y mientras Trump y su vicepresidente no asisten a la cumbre de las Américas, que es una verdadera farsa, los pueblos de América Latina tejen los lazos de fraternidad desde otra visión de este encuentro. Veamos esta nota hermosa. Indígenas, campesinos, intelectuales, artesanas, constructores y otros representantes de los países latinoamericanos convergen en la Cumbre de los Pueblos, contrapuesta a la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de las Américas, que sesionará en Lima el 13 y 14 de abril. Desde Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, Cuba y Venezuela llegaron hombres y mujeres con sus cantos y atuendos típicos para exponer la realidad de sus sectores y comunidades, así como tejer alianzas que permitan impulsar causas comunes como el logro de una verdadera zona de paz con desarrollo y equidad. Basta abuso de los transnacionalistas que tienen plata, basta de trata de personas, basta de delincuentes, basta de humillaciones, basta, ya no podemos más, porque nosotros tenemos que luchar, tenemos que defender nuestra agua, nuestra tierra, porque nosotros bebemos de nuestra santa tierra Pachamama. Tenemos la convicción política sindical de defender a los pueblos sumisos, a los pueblos oprimidos por estos gobiernos de la derecha. Venimos a respaldar a Lula, al presidente Maduro y a nuestro presidente Evo Morales Ayma, un indígena, un baluarte en Bolivia. Una vez que ha llegado a la presidencia nuestro hermano presidente Evo Morales, ahora
tenemos la igualdad de derechos. Antes las mujeres, los pueblos indígenas, ni siquiera pisábamos a la presidencia, a las oficinas, a los ministerios, y también como mujeres no participábamos, no representábamos como mujeres, no hacíamos ninguna autoridad como pueblos indígenas. Ahora más bien tenemos derechos. Este encuentro es fundamental porque aquí se defienden los intereses de América Latina, de la integración de América Latina, de la paz, de la soberanía de los pueblos. Y el ejemplo de Cuba es fundamental. Mar para Bolivia, libertad para Lula, abajo el bloqueo a Cuba, solidaridad con Venezuela, son algunos de los reclamos de los participantes. En Lima, Boris Atienzar y Adalis Pilar, Prensa Latina, Televisión. Bien, y vamos con nuestra sección. El humor también es realidad. Unas caricaturas y luego un tema de análisis y reflexión. Vamos. Mire, ahí tenemos el candidato con su verdadero mentor, ¿no? Quien va a gobernar en cuerpo ajeno. Pasemos, bien, y mire el verdadero símbolo de Ecopetrol frente al medio ambiente, ¿no? Contribuye a la destrucción del planeta y el miedo que pretende el titiritero mayor y su títere mostrarle al pueblo por todos lados, ¿no? Y aquí tenemos la verdadera imagen del candidato Duque, ¿no? Bien, y lo tenemos con sus herramientas que caracterizaron los 8 años de gobierno, la motosierra, ¿no? Y la verdadera imagen de los Estados Unidos, por un lado le mete fuego y se lamenta ante el mundo, pero por otro lado financia la agresión contra el pueblo palestino y contra Siria. Y vemos cómo Israel, el pueblo judío, masacra al indefenso pueblo palestino, que ha retornado a sus territorios. Bien, y vamos a ver esta escena humorística y seria política de que emberracó al presidente que pretende y actual senador Uribe en el Congreso. No, señor, yo no soy negociante con el Estado, no sea mentiroso. Aquí se ha mencionado el caso del negocio en Mosquera, de la zona franca en Mosquera, de los jóvenes en esos días Tomás y Jerónimo Uribe. Y lo que hubo ahí fue un enriquecimiento inaceptable utilizando el poder del Estado, de la alcaldía de Mosquera para que ese enriquecimiento pudiera darse. No le puedo aceptar, senador Robledo, que usted acuse al gobierno mío de haber utilizado el poder para este tipo de decisiones. Yo he sido un hombre honorable en mis negocios privados y en mi vida pública. No me he robado un peso del Estado, no he tenido poder en los jueces, ni en la Procuraduría, ni en la Fiscalía. He gobernado, el único poder que he tenido es utilizar una cuenta de Twitter y una cuenta de Facebook. Ahí hay una historia que nunca nos han explicado. ¿Por qué los señores de Bavaria South-Miller, que eran los dueños de ese lote rural, que convirtieron en Hermano y se convirtió en Zona Franca y que produjo utilidades astronómicas, por qué Bavaria South-Miller no cogió el lote e hizo la Zona Franca? Les sobra músculo financiero, no me dirán que no tenían cómo hacerlo. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, por esos mismos días antes, a Bavaria South-Miller el gobierno nacional le concedió a esa transnacional una Zona Franca de 30 hectáreas en Jumbo Valle. Zona Franca, ¿qué quiere decir? Que no pagaba impuesto de renta de 30 y pico %, sino de 15%. Y le dieron además un contrato de estabilidad jurídica y le dio garantías sobre inmensas utilidades. Todo esto es parte de ese debate. No, señor, negocios lícitos. Esos eran negocios lícitos. Yo no soy negociante con el Estado. Miren las fotos de las campañas, miren quiénes están con quién y ustedes saben quién se va a robar la plata en nuestro país. Y veamos en parte del humor cómo para María Fernanda Cabal, Uribe es el más grande mamerto de Colombia.
es que los mamertos que se creen los sabiondos de todo el planeta, que señalan, rotulan, califican, pues también tenían que ser nominados a algo. ¿Qué es un mamerto? Un mamerto es aquel que es terriblemente irresponsable, por lo general es medio vago, y que además juzga a todos los demás, pero no permite que ese rasero le sea aplicado a sí mismo. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe lanzó acusaciones contra el presidente Santos, el vicepresidente Germán Vargas, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el exministro Gabriel Silva y el senador Jimmy Chamorro, a quienes acusó de tener vínculos con el narcotráfico. Uribe aseguró que ha sido una persona honesta que jamás ha estado vinculado con criminales. El presidente Juan Manuel Santos es promotor de este debate. Dijo en campaña que el libro de Cepeda lo había convencido de que yo era paramilitar. Declaró que extradité a los paramilitares para que no hablaran. Esa extradición se combinó con él, que era ministro. ¿Quién le dio permiso a Juan Manuel Santos para que fuera a reunirse con criminales? Hay varias menciones en esos computadores de Iván Cepeda que lo retratan como un aliado del grupo terrorista de la FARC. Y que además juzga a todos los demás, pero no permite que ese rasero le sea aplicado a sí mismo. Hace unos días Álvaro Uribe Vélez le dijo al periodista Daniel Samper Ospina violador de niños, y cuando todo el país, salvo la fanaticada del expresidente, le estaba pidiendo una explicación por semejante declaración, Uribe dobló la apuesta y añadió que Samper Ospina hacía pornografía infantil. Mi difamación a Daniel Samper Ospina. En primer lugar, Uribe lanza una afirmación falsa y abiertamente deshonrosa. Las palabras realmente no importan. Él y sus seguidores le van a dar el significado que quieran después. Por ejemplo, cuando el columnista del Espectador Johir Ackerman criticó a Uribe, este le dijo que era un amiguito del ELN. O cuando el periodista de Noticias 1, Julián Martínez, informó algo sobre Uribe, dijo que era un periodista pro FARC. Pero veamos lo que pasó la última semana en el caso de Samper Ospina. Federico Escobar protesta por ofensa del violador de niños, Samper Ospina, Antioquia, ofensa publicada en Semana. Uribe se refería a una carta que le había mandado un suscriptor de Semana a la revista, donde cancelaba la suscripción, ofendido por una columna de Daniel Samper, donde supuestamente ofendía al pueblo antioqueño. Pero sus defensores de oficio no se demoraron en salir a responder. Ernesto Yamure, ¿me muestran por favor dónde el presidente Uribe ha hecho referencia al acceso carnal violento? El verbo violar tiene muchas acepciones. ¿En serio? Por favor, cuénteme más de esa teoría tan interesante. Para Uribe y su fanática, violador de niños no quiere decir violador de niños. En el manual de Uribe, después de la primera calumnia, hay que doblar la apuesta. En la aclaración o información adicional vienen nuevas falsedades y nuevas ofensas. Es decir, Uribe aclara una calumnia con otra. En la revista Soho, el periodista que era director hizo publicaciones pornográficas con menores, en unos casos para atacar a un sacerdote y en otros con fotografías en desnudo de mujeres menores de 18 años. El tercer elemento del manual, que corre paralelamente con los dos primeros, es jugar la carta de la victimización. Uribe y los uribistas van a decir que los persiguen, que los critican, que solamente están tratando de defender su honor. Y que además juzga a todos los demás, pero no permite que ese rasero le sea aplicado a sí mismo. No me referiré a las permanentes difamaciones de Daniel Samper Ospina a mi familia, compañeros y a mi persona. A ver, Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia 8 años, es senador de la República y lidera el partido de oposición que aspira a gobernar. Pero más aún, exfuncionarios y allegados a su círculo político y familiar han sido investigados y condenados por delitos muy graves. Si hay un colombiano que debe aguantar el escrutinio público, la crítica, la burla, es él. Pero no, Uribe es dramático como un futbolista. Sale con los taches arriba, pero cuando le responden, finge una fractura. ¿Qué es un mamerto? Un mamerto es aquel que es terriblemente irresponsable, se contradice, es incoherente. En la Ley de Justicia y Paz no se reforma el impedimento constitucional para que personas que estén condenadas por delitos distintos al delito culposo o al homicidio, al delito político o al homicidio culposo vayan al Congreso. ¿Por qué Colombia le tiene que dar impunidad, elegibilidad a los mayores responsables del cartel de cocaína más grande del mundo que provee a México? Estados Unidos no le habría dado impunidad a Bin Laden. La Ley de Justicia y Paz nunca pretendió alterar lo que hay en el ordenamiento jurídico que prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos atroces. La elegibilidad política de responsables de delitos atroces crea un grave precedente. Hace 10 años, Uribe planteaba la necesidad de incorporar en la Constitución la elegibilidad política de guerrilleros.
Si un acuerdo de paz exige que vayan al Congreso, eso hay que removerlo, ese obstáculo, y seguramente habrá que removerlo en una norma constitucional. Hoy, el otro Uribe critica que el acuerdo de paz sea incluido en el bloque de constitucionalidad. ¿De dónde acá se quiere llevar a la Constitución, invocando el nombre del Comité de la Cruz Roja Internacional, una serie de acuerdos, como el acuerdo de elegibilidad política? Uribe defendía la necesidad de una negociación de paz expedita. Si hay buena fe, un proceso expedito de paz, no un engaño, y esa reunión diere una contribución, yo no tendría inconveniente en hacerla. Hoy pide no poner tiempo a la renegociación del acuerdo. Es preferible estar 20 años sentados con la FARC a aprobar estos acuerdos como están. Se contradice, es incoherente, lanza siempre señalamientos y acusaciones, pero a la hora de hacer no hace, no sabe hacer, solo criticar y juzgar. El país que imaginaba Álvaro Uribe Vélez hace 8 años era diferente al que deja hoy. Lo quería con más empleo, menos pobreza, más campesinos en el campo, menos organismos de control, un país con menos congresistas, una Colombia donde los puestos fueran merecidos y los salarios adecuados, sin servicio militar obligatorio, una Colombia con obras de infraestructura modernas, terminadas y adjudicadas mediante procesos transparentes, con servicio de salud pública tan eficiente como la privada. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Bueno, y ahí tienen el mamerto más grande de Colombia, ¿no? Vamos al panorama nacional y empezamos con una nota que coincide con la conmemoración de los 70 años del asesinato de Gaitán y la conferencia panamericana, que no se está celebrando en Bogotá, pero sí en Lima. Veamos la nota. Estamos en 1948. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial había terminado el pacto antifascista contra Hitler, esa especie de romance entre Estados Unidos y la Unión Soviética que permitió en América Latina el desarrollo de tendencias progresistas, partidos, sindicatos. Pero ahora Washington inauguraba la Guerra Fría con una campaña anticomunista continental, una de cuyas medidas fue convocar la 9ª Conferencia de Cancilleres a celebrarse en Bogotá en abril del 48, con el fin de crear, como en efecto se creó, la Organización de Estados Americanos, la OEA. En Cuba, viendo venir esto, un joven estudiante de Derecho llamado Fidel Castro aprovechó la presencia en La Habana de unos estudiantes argentinos y les propuso pedirle a Perón el dinero necesario para convocar un congreso de estudiantes latinoamericanos en Bogotá y denunciar la conferencia panamericana. Ese congreso también protestaría contra la ocupación británica de las Malvinas. Perón aceptó, aportó el dinero y el congreso estudiantil fue convocado. Mientras tanto, en Colombia, Jorge Eliezer Gaitán es el gran líder del pueblo y el futuro candidato ganador a la presidencia de la República. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero he interpretado. Es un fenómeno político. Eso preocupaba a la oligarquía y a los partidos tradicionales, secretamente de acuerdo contra ese hombre que decía: el hambre no es ni conservadora ni liberal. Suele decirse que el asesinato de Gaitán desencadenó la violencia en Colombia, pero no es cierto. Ya existía una gran violencia permanente de la oligarquía contra los sectores populares, mucha matanza de liberales por parte de policías y sicarios del gobierno. Lo que cambia con el asesinato de Gaitán y el Bogotazo es que el pueblo por la primera vez responde a la violencia con violencia y va a seguir respondiendo durante 60 años con diversas formas de lucha armada. El 7 de febrero del 48, 2 meses antes de morir, Gaitán encabeza 100.000 personas en la Marcha del Silencio para pedirle al presidente Ospina Pérez que cese la matanza. Y una semana después, el 15 de febrero, en el entierro de 20 liberales masacrados en Manizales, Gaitán se pronuncia nuevamente por la paz. Pero
Pero los asesinatos continúan y el 18 de marzo Gaitán rompe con el gobierno y exige la renuncia de los ministros. El presidente Ospina Pérez responde nombrando canciller al más odiado político, el conservador y fascista Laureano Gómez, para que presida la conferencia panamericana. Y lo primero que hace Laureano Gómez es vetar a Gaitán en el evento que comienza el 30 de marzo. Los estudiantes recogen el reto y proponen que Gaitán sea quien clausure el 10 de abril su propio congreso. El fatídico 9 de abril del 48 al mediodía, Gaitán decide ir a almorzar a un restaurante cercano. Esa tarde tenía en agenda reunirse con Rómulo Betancourt, el político de Venezuela, y con Fidel Castro, el estudiante cubano. Gaitán baja de su oficina acompañado de 4 personas, entre ellas Plinio Mendoza Neira, padre del periodista Plinio Puleyo Mendoza, quien al salir del ascensor toma del brazo a Gaitán y se adelanta con él con el pretexto de que tiene que decirle algo. Ya en la calle lo suelta, aparece el asesino con un revólver, Gaitán gira para huir, pero el asesino le pega 3 balazos, 2 en la espalda y 1 en el cuello. Gaitán cae herido mortalmente y el asesino, un tal Juan Roa Sierra, retrocede apuntando con el arma para que no lo sigan. Sin embargo, unos metros más allá se deja desarmar mansamente por el detective Pedro Emilio Potes, quien se lo entrega a 2 policías para que se lo lleven detenido y extrañamente desaparece. Juan Roa Sierra era un esquizofrénico de tendencias fascistas que se creía la reencarnación del general Santander. El día anterior al asesinato, Roa Sierra, que era un pobre, había exhibido una gran suma de dinero con la cual, entre otras cosas, compró el arma homicida. Mientras Gaitán, agonizante, es llevado a una clínica, los policías que llevan a Roa Roja son rodeados por una multitud que, según relata García Márquez, testigo presencial, es agitada por un señor, comillas, vestido de gran clase, una piel de alabastro y un control milimétrico de sus actos, que dice que hay que matar al asesino. Rodeados y amenazados, los policías se refugian en una barbería. Allí el dueño le pregunta a Roa por qué mató a Gaitán y este responde que no puede hablar porque son fuerzas muy grandes. Finalmente la gente se apodera del asesino, lo matan a golpes y arrastran su cadáver desnudo hasta la presidencia de la República. Al misterioso señor elegante, cuenta García Márquez, comillas, lo recogieron en un automóvil demasiado nuevo, tan pronto como se llevaron el cadáver del asesino. Atención, atención, hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos acaban de ser pedido el doctor mataron el padre de Colombia. Corre la voz. Mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. Comienzan los saqueos e incendios en Bogotá que se fueron esparciendo a varias ciudades colombianas. Se incendiaron tranvías, autos y 142 edificios, oficinas, hoteles, iglesias del centro, incluyendo la gobernación. Algunas unidades policiales se unen a la revuelta y reparten armas al pueblo, mientras las estaciones de radio transmiten llamados a la revolución. Para quitarle carácter político, la iglesia recomienda al gobierno soltar a los presos comunes para que saqueen. El ejército dispara contra el pueblo y el resultado final del Bogotazo es de 3 minutos. La justicia colombiana se cubrió de ridículo cuando sentenció en 1978 que Juan Roa Sierra era un esquizofrénico que actuó por motivos personales y solo. Muy por el contrario, la muerte de Gaitán es el resultado de una acción encubierta, la famosa Operación Pantomima, ejecutada por la Embajada de Estados Unidos y la Policía Colombiana con colaboración de la oligarquía. Así lo confesó en Cuba muchos años después el agente de la CIA John Meples Espíritu, que en el 48 estaba en Bogotá haciéndose pasar por estudiante italiano bajo el nombre de Giorgio Rico. Ahora bien, mientras los documentos sobre las acciones de Estados Unidos en el derrocamiento de Arbenz en Guatemala en el 54, por ejemplo, o en el de Salvador Allende en Chile en el 73, han sido todos desclasificados, los documentos sobre el asesinato de Gaitán seguían siendo secretos en el 2001, cuando el FBI y la CIA son llevados a juicio para que los desclasifiquen. El FBI recordó entonces que había destruido documentos claves
y entregó otros sin importancia. Mientras que la CIA se negó y se sigue negando hasta hoy a desclasificar los documentos que tiene por razones de seguridad nacional. Y los papeles que quedaron en Colombia fueron finalmente destruidos. ¿Por orden de quién? Por orden de Álvaro Uribe Vélez. Sabemos por qué mataron a Gaitán. Sabemos quién lo mató y quién se lo señaló al asesino. Lo que queda por saber es cuál fue la participación de los Estados Unidos en el crimen. Pero todo indica que eso seguirá siendo, por un tiempo, para ustedes y para mí, otro misterio de la historia. Bien, y vamos a ver lo que es el fracking y sus consecuencias desde el punto de vista de la afectación del medio ambiente. Adivinen cuál es el país que produce más petróleo en el mundo. ¿Arabia Saudita? ¿Irak? ¿Irán? Ninguno de los anteriores. Con 13 millones de barriles al día, el mayor productor es Estados Unidos. La coronación es reciente y es una de las razones por las que se ha caído el precio del petróleo. Estados Unidos está comprando menos porque está produciendo mucho más. Y todo esto tiene un responsable, el fracking. ¿Qué es el fracking? Es una técnica para extraer petróleo y gas de lugares que antes no se dejaban. Rápido repaso geológico. Todo el petróleo está almacenado en formaciones de rocas. Algunas de estas formaciones tienen poros o grietas que dejan fluir el petróleo, otras no. Las que no eran un problema para la industria petrolera, pero ahora que existe el fracking ya se puede sacar petróleo de ahí. Es más fácil entender todo esto si hablamos de un concepto clave, la presión. El petróleo es un fluido subterráneo que tiene que soportar millones de toneladas de tierra. Cuando nosotros taladramos hasta esa profundidad es como si estuviéramos destapando una gaseosa agitada. Así también el petróleo quiere salir por la tubería hasta la superficie porque la presión lo empuja. Pero todo esto depende de que exista un camino a la tubería. O sea, que las formaciones de rocas que almacenan petróleo tengan poros o grietas y que estén conectados. Si no hay conexión con la tubería es inútil porque la mayoría del petróleo se queda atrapado. Pues bien, resulta que ahora podemos fracturar las rocas para crear nuestras propias grietas. Eso es el fracking, que formalmente se llama fracturamiento hidráulico. Lo de fracturamiento ya se entiende, y lo de hidráulico es porque se utiliza agua a presión para romper las rocas, agua y arena. Pero la historia no termina ahí. Para llegar a donde está el petróleo hay que perforar más o menos 2 kilómetros para abajo y otros 3 kilómetros de lado. Eso quiere decir que la tubería es demasiado larga y hay un montón de fricción, o sea que el agua que se inyecta pierde potencia a medida que avanza. La solución técnica de este problema es mezclar el agua y la arena con químicos que lubrican la tubería y así se combate la fricción que le quita poder al chorro. Pero ese cóctel es una para el medio ambiente y por eso el fracking es tan polémico. Para ser claros, no es que los pozos convencionales sean amigables con el medio ambiente, es que el fracking es peor. Básicamente estamos contaminando grandes cantidades de agua para romper rocas y buena parte del agua sucia que metemos se devuelve a la superficie todavía más sucia porque esas rocas tienen metales pesados y compuestos radioactivos. La contaminación es tanta que ya no es posible tratar el agua para hacerla potable. O sea, esa agüita se perdió y para siempre. Entonces, ¿qué se hace con el agua sucia? Lo usual es que la entierren muy profundo, el equivalente industrial a meter mugre debajo de la alfombra, pero hay un problema, o más bien varios. Resulta que en el subsuelo existen reservas de agua potable y si el agua sucia del fracking llega a mezclarse con ellas, tenemos un desastre ecológico tremendo. Por supuesto, la industria petrolera y los que ponen las normas toman un montón de precauciones para que no ocurra esto. Por ejemplo, los pozos tienen un revestimiento de cemento y tuberías adicionales con el objetivo de evitar que el agua contaminada se filtre hacia otros lados. La pregunta es si estas medidas son suficientes y esa pregunta es particularmente relevante en Colombia teniendo en cuenta que las normas se basan en estudios que fueron hechos en Estados Unidos y acá la geología es diferente y poco estudiada. Mientras que en Estados Unidos las reservas de aguas subterráneas no pasan los 400 metros de profundidad, en Colombia ya extraemos agua potable a 1500 metros. Esa diferencia hace más asustadores dos de los tres problemas que tiene el fracking. Problema número 1. Las grietas causadas por esta técnica recorren el subsuelo de forma impredecible. Eso quiere decir que corremos el riesgo de conectar los yacimientos de petróleo y el agua contaminada con otras fuentes de agua. Problema número 2. El casing, o sea, la capa de protección para la tubería, solo llega hasta cierta profundidad, es decir, que el agua contaminada se puede filtrar por debajo. Y, problema número 3, el casing es una solución temporal. No se sabe qué pasa después de muchos años de desgaste en la estructura y ya existen varios ejemplos de pozos en los que se comienza a filtrar el agua sucia.
Y entre paréntesis, también se ha hablado de la asociación del fracking con el incremento de temblores, pero se argumenta que en los pocos casos en los que ocurre las magnitudes son despreciables. Ahora bien, dicho todo eso, es importante saber que hay más de 1 millón de pozos de fracking en el mundo, y ese dato es muy diciente. Nos dice que las consecuencias negativas del fracking teóricamente se pueden controlar, por lo menos a corto plazo, y también nos habla del rol protagónico del petróleo en la economía. Es que son 1 millón de pozos aumentando las reservas mundiales, y la cifra va creciendo, lo que nos trae de vuelta a Colombia. Colombia, que está por encima del 85% de los productores de petróleo del mundo. Colombia, cuya economía depende en buena parte de esta industria, pero también Colombia, la que solo ha explorado 9 zonas en lo que va de este año, porque cayó el precio del petróleo y por tanto cayeron las inversiones. Para bien o para mal, esta es una industria a la que pertenecemos y tenemos que tomar decisiones. Es claramente un problema de costo-beneficio. ¿Vale la pena asumir el riesgo de que se debilite el sector petrolero? O, dicho al revés, ¿será que vale la pena asumir los riesgos del fracking? La respuesta no es fácil y no queremos decir que la tenemos, pero conviene aclarar una última cosa. Como el fracking es mucho más costoso y como el precio del barril está tan bajito y como la industria petrolera en Colombia está alicaída, se está hablando de incentivos tributarios para el fracking. O sea, el país recibiría menos plata usando esta técnica que usando la tradicional. Entonces, de nuevo, ¿vale la pena? Y ya para terminar nuestro programa vamos a ver la propaganda sucia que hace JJ Rendón contra el candidato Petro, haciendo creer que el problema del castrochavismo, en vez de hablar del urichavismo, que es el verdadero terror y enemigo del pueblo. Veamos entonces de qué manera JJ Rendón está incidiendo en la opinión pública colombiana y el electorado. Fíjate, yo me casé una pelea ahorita, yo tengo mi pelea con la izquierda y el comunismo en toda Latinoamérica. Sí. Y yo dije, voy a hacer lo que pueda para que Andrés Manuel López Obrador no gane en México. Y lo estoy haciendo, no me lo está pagando a nadie. Y en Colombia, saludos a Piedad, estoy muy feliz que te retiraste. Me ocupé de Piedad, me ocupé de la FARC, me estoy ocupando de Petro por mi cuenta y riesgo, con mis amigos, con mis apoyos, con mi dinero, punto. Y desde afuera, o sea que no puedes decir que estoy haciendo participación política en Colombia y no estoy trabajando para ninguna campaña. Sí, que te pague, o sea que nadie. No le puede, porque sí. Porque crees en eso. Y Petro lo sabe y lo ha dicho. Sí. Y le duele y le va a doler más. ¿Crees que va a perder Petro? Yo voy a hacer todo para que pierda. ¿Por qué? Porque yo creo que él es un representante de closet, pero ni tan de closet, pues lo ha dicho, y patinó con Jorge Ramos. Cuando Jorge Ramos le preguntó específicamente, le dijo, pero dígame usted, no supo contestar, es un gran líder, no sé qué, yo lo respeto, pero sí. Yo creo que representa a la izquierda más recalcitrante de América Latina. Y es un peligro muy grave para Colombia. Pero gravísimo. Yo creo que la segunda vuelta, si Duque no gana en la primera, la segunda vuelta se va a complicar. Y mi trabajo. ¿De veras crees eso? Sí, porque hay alianzas. Y yo no creo, por ejemplo, que cuando tú dices que Fajardo es un candidato del centro, yo creo que Fajardo es un candidato de la izquierda. No, de la izquierda moderada. Yo pensé que en segunda vuelta Duque ganaría tranquilamente. Bueno, pero entonces, ¿tú crees que a mí me han atacado en Colombia porque los votos se mueven? Porque tú llegas a una campaña 35, 45 días antes y hay una cosa en Colombia que se llama el voto de opinión, que es el voto no partidizado, que participa, sí, pero que se mueve con la comunicación y lo que va pasando y se persuade, y ese público, lamentablemente en Colombia, va y viene. Y mientras más pasa, los votos se van endureciendo. O sea que puede ganar Petro en segunda vuelta. Yo sí creo. Yo creo y me preocupa mucho. ¿No ves entonces a Duque ganando en primera vuelta, no? Sería un milagro. Sería un milagro. Yo espero que el pueblo colombiano haga esa reflexión y apoye a Duque. A pesar de que tú trabajaste con Santos, ¿estarías dispuesto a colaborar con Duque? Sí, totalmente. Totalmente. Si pasa la segunda vuelta y te llama... No, y en la primera y en la que quiera. Perdóname, yo estoy colaborando indirectamente, haciendo lo que pueda para concientizar a quien pueda, a través de los medios que están a mi alcance, que Petro es una mala opción para Colombia. ¿Pero tú quieres que no gane Petro o tú quieres que además... Yo quiero las dos cosas. ¿También quieres que gane Duque? Totalmente. ¿Duque es tu candidato? Mío, si yo pudiera votar en Bolívar, votaría por Duque. De esta manera llegamos a nuestro programa Decisiones, programa institucional de RIP Comunicación, un programa de periodismo alternativo. Nos pueden ver por el canal C y el canal 112
con repetición los domingos de 5 a 6. Y no olvidemos que nuestro canal está cumpliendo 20 años ya de estar al servicio de las comunicaciones en Colombia. Un saludo muy especial, Rodolfo Poveda, en la dirección de Decisiones, y lo esperamos para nuestra próxima emisión. Gracias.